Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Una vez más, su hermano por aquí. Sean bienvenidos todos ustedes, señoras y señores, y todos los inscritos, todos esos embajadores del reino. Que Dios le bendiga poderosamente a Motivación Cristiana, nuestros hermanos allá en Colombia, Cali, Estados Unidos, México y en distintas partes de las naciones de este mundo donde llegan estos poderosos mensajes. Tengo un tema muy especial: sinagoga o iglesias. Ese es el tema, amado, y nuestra lectura está en el libro de Hebreos, capítulo de número 10, versículo 1. Ese es el tema, acuérdate siempre del tema, sinagogas o iglesias cristianas. Es así, versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios a cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amado, como el tema es sinagoga o iglesia, yo quiero hablar un poco de lo que es la sinagoga. La mayoría de las personas hoy en día, creyentes y no creyentes, la mayoría no saben qué es sinagoga. Y la palabra sinagoga viene de la palabra griega que quiere decir aprender o entrar juntos. La palabra sinagoga quiere decir aprender o entrar juntos. Estas sinagogas aparecieron a través de los exilios de la nación de Israel cuando era llevada cautiva, a donde ellos iban, hacían un mini templo para aprender, para enseñar, para instruirse en las cosas sagradas de Dios, para que nunca pudieran perder su cultura, su religión. De ahí donde viene esta palabra sinagoga. Y la palabra iglesia quiere decir en griego eclesia, que quiere decir llamado de adentro para afuera, o asamblea o reunión. Iglesia, somos vida. Eres tú, soy yo, somos todos reunidos. Cuando yo hablo de iglesia, yo no hablo de bloque, yo no hablo de paredes, yo no hablo de cemento, no hablo de piso, no hablo de techo. Yo cuando hablo de iglesia, hablo de vidas. Es lo que la Biblia nos enseña, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿por qué iglesia o sinagoga o iglesia? ¿Por qué, amado? Porque muchas veces nosotros, hoy en día, en pleno siglo XXI, parece que ha ocurrido en el transcurso del tiempo una enseñanza que no sale más alén o más allá de aquello que debería salir. Hernán, explícate. Me explico. ¿Cómo que hoy en día, en la mayoría de las iglesias, están enseñando más de Moisés que de Jesucristo? O más de la ley de Moisés que del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hebreos, escrito 60 años después de Cristo haber partido o ascendido al reino de los cielos y asentándose a la diestra del Todopoderoso, de la majestad, el escritor de los Hebreos o de la carta de los Hebreos, algunos dicen que es Apolo, otros dicen que es Pablo. Yo creo que es el apóstol Pablo. No sé qué tú dices, pero yo creo que es el apóstol Pablo. Él escribe esta carta y él no escribe su nombre. Es una carta anónima. Y esta carta va bien especificada. En el capítulo de número 10, él hace un énfasis y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente hacer perfecto a lo que se acerca. Nota que el escritor está escribiendo a los hebreos. No está escribiendo para mí. No está escribiendo para ti. Quiero que aprenda esto en esta noche. Él está escribiendo para los hebreos. Los hebreos eran personas que conocían la ley de Moisés, conocían la Torá, conocían la palabra, las sagradas escrituras. Eran personas que se esforzaban cada día para hacer lo que a Dios le agrada. Embora ellos no terminaban de agradar a Dios porque eran carnales, pero siempre estaban tratando de agradar a Dios con las cosas que hacía. Cuando aceptaron a Cristo
Estas personas recibieron una grande persecución y a través de la persecución, estas personas llamados de hebreos, israelitas o judíos, querían voltar, querían regresar a la ley de Moisés. Querían otra vez a presentarse a Dios con su propia fuerza, creyendo que agradar a Dios, nosotros no podemos agradar a Dios con nuestro cuerpo. Nosotros no podemos agradar a Dios por lo que nosotros hacemos. Por eso es que el escritor dice, de otra manera cesarían de ofrecerse los que tributan este culto. Limpio una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Él está hablando a personas que saben de lo que Pablo o lo que el escritor está anunciando, está escribiendo o está mostrando para esta persona. Le está hablando de la ley. ¿Quién más que los judíos o que los hebreos de saber la ley de Moisés? Entonces yo creo que te quedes conectado con esto. ¿Por qué? Porque a ellos volver a la ley de Moisés, ellos están viniéndose para atrás. Y la iglesia no está llamada a venirse para atrás. La iglesia está llamada a vivir en novedades de vida. La iglesia está llamada a vivir novedades de vida. Y como los hebreos habían aceptado a Cristo, ya sus pecados habían sido perdonados. Ya ellos no necesitaban ofrecer sacrificio, porque más sacrificio Dios no quiere. Dios no quiere más sacrificio de nadie. Es por eso que el escritor dice, pero estos sacrificios a cada año se hace memoria de los pecados. Nota, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, los hebreos en su culto, en su religión, todos los años ellos participaban de una matanza de animales. Y estos animales, la sangre de estos animales era presentada delante de Dios para aplacar la ira de Dios en contra de los pecados de la nación de Israel. Todo esto se explicaba en la sinagoga. Todo esto era una enseñanza para que las personas andasen como alguien que está agradando a Dios o parecer está agradando a Dios. Y el escritor dice, versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea que lo que ustedes estaban practicando antes de conocer a Cristo, eso a Dios no lo estaba agradando. ¿Por qué? Entonces dije, cuando dice entonces dije, es porque el escritor está hablando de Cristo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Vamos para aquí, que lo que se enseñaba en la sinagoga era tratar de agradar a Dios con nuestro cuerpo. Era tratar de agradar a Dios con lo que yo hago, con las obras, con mis actitudes. Es lo que se practicaba en la sinagoga. Es lo que se enseñaba en la sinagoga. Hoy en día, en la iglesia, no estamos llamados a enseñar lo que era enseñado en las sinagogas. ¿Y qué podemos enseñar, hermano Hernán? Tenemos que enseñar lo que se llama evangelio. Y ya te voy a explicar lo que es evangelio. ¿Por qué? Porque hoy en día en nuestras iglesias se está enseñando a comer la Santa Cena, que no es Santa Cena, es Pascua. Se está enseñando hoy en día en nuestras iglesias que si las personas no se bautizan, no pueden entrar en el reino de los cielos. Hoy en día se está enseñando en nuestras iglesias que si las personas no dan el diezmo, tampoco pueden entrar en el reino de los cielos. Hoy en día en nuestras iglesias se está enseñando que si las personas no ayunan, tampoco pueden agradar a Dios. Entonces, yo digo algo, esto se llama evangelio, o se llama ley de Moisés. Esto se llama libertad en Cristo Jesús, o se llama opresión. Si yo voy a traer las enseñanzas, que lo que se enseñaba en la sinagoga, hoy en día yo lo voy a traer para la iglesia, para nosotros practicarla, y para nosotros no es simplemente enseñarla, sino mandar que se haga conforme está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso él dice así: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece lo último. Entonces, si Cristo dice quita lo primero, entonces nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que quitar lo que está primero y dejar lo que está último. Y como nosotros no tenemos la autoridad de quitar nada, simplemente debemos obedecer. Iglesia, la iglesia está llamada a predicar y a vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
El evangelio no puede estar misturada con lo primero que fue quitado y lo último que fue presentado. No puede tener una mistura. Aliay, no puede caminar junto la ley con la gracia. No puede. Hermano Hernán, ¿y qué es el evangelio? Me explica qué es lo que la iglesia debemos aprender hoy del evangelio. Por eso que el tema es sinagogas o iglesias. Porque hoy en día nuestras iglesias parecen sinagogas. Todo lo que se enseñaba y lo se mandaba a aprender se está enseñando hoy. Entonces no hay diferencia hoy en día. Y debe haber una diferencia entre la sinagoga y las enseñanzas de la sinagoga y la iglesia y las enseñanzas de la iglesia. La iglesia debe comer de lo último o de lo que se fue establecido. Porque lo demás nosotros podemos aprender, mas nosotros no estamos obligados a cumplir. Porque cuando nosotros tratamos de cumplir, nosotros en vez de ir para el frente, en vez de ir en novedades de vida, nosotros vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás. Era lo que estaba pasando con los hebreos. Los hebreos, como no querían recibir persecución, entonces querían venirse para atrás. Y hoy en día está pasando lo mismo. Gente, para ser aceptadas en las iglesias hoy en día, tiene que acoplarse a los mandamientos y doctrinas de los hombres. Gente que para mantener el púlpito y mantenerse predicando, tiene que predicar lo que los pastores y los líderes digan que prediquen. Y no es así, amado. Nosotros estamos llamados, tenemos una orden de parte de Dios a predicar la verdad, a predicar lo nuevo. ¿Tú estás entendiendo? Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 20. Mira cómo dice. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Vamos a ir avanzando. 19, dice así. Así que, hermanos, oye cómo la iglesia tiene que estar. Vamos a entrar, ya salimos de las sinagogas y ahora vamos a entrar en la iglesia. Lo que la iglesia debe vivir en novedades de vida. La iglesia alegre, la iglesia que fue lavada por Cristo, escucha. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por la sangre de los animales, por la sangre del Hijo de Dios, de Cristo, por el camino y nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un grande sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, la confianza mía de entrar en el lugar santísimo hoy en día no es por lo que yo hago o lo que yo hice. Es porque lo que Cristo hizo. Es por eso que todos nosotros tenemos un llamado a entrar. Yo no sé lo que tú hayas hecho. Yo no sé lo que has hablado. Yo no sé cómo te haya comportado, pero te vengo a decir de parte de Dios. Tienes un llamado a entrar en el lugar santísimo. Tú no necesitas hablar con el hombre para pedir perdón, porque si pecaste contra Dios, debería presentarte a Dios. Si pecaste con el hombre o hiciste algo errado con el hombre o hacia el hombre, pídele perdón al hombre. ¿Está ligado? Entonces él dice aquí, por el nuevo y vivo camino. Cristo abrió un espacio para que todos nosotros entremos. No necesitamos de un papa, no necesitamos de un intercesor. Podemos entrar al Santo de los Santos. ¿Por qué? Porque fue Cristo que nos dio la salvación. Fue Cristo que se presentó delante de Dios sin mácula. Ahora aquí que dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces tú tienes que saber que hoy tú eres iglesia porque a Dios le plació que tú fueras iglesia. A Dios le plació que yo hoy fuera iglesia juntamente contigo. Fue a Dios que le plació. Por eso que la Biblia dice, por gracia soy salvo. Y la mayoría de muchas personas hoy en día están amarradas a los hombres, porque el hombre le dice así, yo te engendré en Cristo. Yo fui quien te llamó para el camino. Para ahí, amado. Nosotros somos instrumentos del Dios vivo, en las manos del Todopoderoso. Nosotros no somos papá espiritual de nadie. Nosotros somos un instrumento de Dios para predicarle la palabra a las personas, y las personas, por gracia, soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Va a ser don mío. Porque yo escucho a muchas personas, tú eres cristiano porque yo te prediqué. Y como yo te prediqué, tú tienes que obedecerme a mí.
Y si tú estás errado, la otra persona también va a estar errada. Nosotros tenemos que entender que la salvación es un don de Dios y es para todos. Solo que hay algunos que están titubeando. Pero si usted tiene un llamado de parte de Dios, déjame decirle que a donde usted se meta, Dios está ahí para pegarte. Dios está ahí para agarrarte. Dios está ahí, no importa. El profeta David, el rey David decía, si me meto bajo las piedras, ahí estás tú. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de la presencia de Dios. Amén, amado. Él nos perdonó todos los pecados. Él nos perdonó. Vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Él nos perdonó todos los pecados. Entonces, ¿por qué yo digo esto, hermano? Porque la iglesia tiene que saber esto. La iglesia de Jesucristo, la inmaculada, la linda, la preciosa, la que fue lavada y está sin mancha y sin arruga delante de Dios, tiene que saber esto. La iglesia no puede vivir arrugada. La iglesia no puede vivir angustiada. La iglesia no puede vivir atribulada. ¿Está entendiendo? Que todo lo que acontece en su vida, ¿a dónde pequé, Dios? ¿Qué es lo que está pasando? La gente, como no tienen noción, la gente no sabe para dónde están caminando. La iglesia de Jesucristo necesita despertar. Pablo le habló a la iglesia: despierta tú que duermes. La iglesia de Jesucristo es una iglesia gloriosa. La iglesia de Jesucristo no puede vivir como estaban viviendo los hebreos en el pasado, que todos los años recordaban los mismos pecados. Cristo vino y nos limpió. Nosotros estamos limpios por la sangre del Cordero de Dios. Nosotros no podemos tener confianza en nosotros mismos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en aquel que se entregó por nosotros en una cruz. Oye aquí que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante. El apóstol Pablo, que tenía la revelación del evangelio. Hermano, los otros también no tenían la revelación del evangelio. Sí, pero la tenían para los judíos, para los de la circuncisión. El apóstol Pablo tenía la revelación del evangelio para los de la incircuncisión. Estos son llamados de gentiles. Gentiles, brasileros, colosenses, tesalonicenses, gálatas, corintios, venezolanos, argentinos, Uruguay, Colombia, Estados Unidos. Gentiles. Y este hombre tenía una revelación terrible. Por eso que yo estoy citando todos los textos de este hombre llamado Pablo. Que este hombre tenía un llamado, tenía una vocación terrible para predicar el evangelio. Mira lo que le dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Los colosenses, había una iglesia ahí en Colosa. Y los hombres entraron y quisieron poner a la gente a judaizar. Por eso es que primero hablé de sinagoga. Los judíos llegaron a Colosa y querían esclavizar a los creyentes, a la iglesia de Jesucristo. Y yo me temo hoy en día que la iglesia de Cristo también anda esclavizada. Anda haciendo cosas que ellos no quieren hacer ni pueden hablar, porque ¿cómo pasar por encima de los líderes? Hay un miedo, hay un terror. Hoy en día la iglesia no tiene por qué andar así, amado. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos gloriosos. La iglesia de Cristo es gloriosa en la tierra. Gente, ahora como le dijo Pablo cuando le escribe la carta a los Colosos: y vosotros y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Con él quién? Ustedes que estaban muertos, le dice Pablo a la iglesia de Colosa, ustedes que estaban muertos en la incircuncisión de vuestra carne, ustedes que estaban separados de la nación de Israel, porque era la única que tenía la presencia del Dios vivo, y ustedes que estaban separados, colosenses, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos o perdonándoos todos los pecados. Perdonando, ¿o qué? Todos los pecados. Todos los pecados. Yo no puedo llegar a la iglesia y ver una mano del púlpito señalándome, llamándome de pecador, llamándome de gusano, llamándome de maldito. Yo no acepto eso. Yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy la amada de Jesucristo. Nosotros somos el polvo de la tierra. ¿Polvo de la tierra? ¿O qué?
Nosotros somos la iglesia gloriosa de Cristo en la tierra. Nosotros no estamos en una sinagoga. Y en la sinagoga se enseña cosas de judíos. Se enseña a obedecer la ley de Moisés. Se enseña a recordar los pecados una vez y otra vez y otra vez. Y él dijo así, Cristo, quita todo. Y vamos a dejar lo mío. Porque lo mío quita los pecados para siempre. Todos los pecados. Todos. Todos. Entonces tú no puedes levantar la mano para el cielo y decir, Padre, aquí estoy, este triste pecador. Y el sacrificio de Cristo fue en vano. Entonces, Cristo murió en vano. Porque si tú te presentas a Dios como un triste pecador, entonces Cristo no vino y murió por ti. Porque Cristo vino a morir por los judíos. Sí. Y en esa venida, Cristo perdona los pecados de los judíos de acuerdo a la ley. Y también perdona los pecados del pueblo gentil. Y aquellos que creen en Jesucristo son limpios. Todos. Dios no dejó un poquito de pecado para que el pastor o el líder quite los pecados de mí. Dios no dijo así, yo voy a dejar un poquito de pecado en ti para que tú vayas al Papa y él ore por ti para que los pecados te sean quitados. O yo no voy a dejar un poquito de yo voy a dejar un poquito de pecado en el NAN para que sea el agua bautismal quien quite los pecados del NAN, y el agua quita pecado de alguien. Cuando yo creo que el agua quita pecado, entonces la sangre de Cristo no sirve para nada. Y si la sangre de Cristo no sirve para nada, entonces Cristo murió en vano. ¿Dio para entender? 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, dice Pablo, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta que nos era contraria, Cristo dijo así, dame acá. Lo que me condenaba, o lo que condenaban a las personas de aquel entonces, Cristo pegó el acta que era contraria, la enclavó en la cruz. ¿Cómo es que hoy en día hay gente que dice que Cristo va a venir y va a juzgar a la persona conforme a la ley? ¿Cómo que Cristo va a venir si el pueblo judío tenía una ley y Cristo vino y le puso fin a la ley? Romanos capítulo 10, versículo 4. Cristo es el fin de la ley. Para que la gente no ande conforme, la iglesia, para que la iglesia no ande conforme a la ley de Moisés. Y sí la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Yo para entender? El apóstol Pablo también hace mención de esto a los Gálatas. En el capítulo 2, versículo 20 o 21. Él hace referencia a esto, hermano, porque la iglesia de Galacia, también la iglesia de Galacia, entraron judíos y comenzaron a hacer que los gentiles, las personas que estaban en Galacia, judaizaran. ¿Cómo es judaizar, Hernán? Ellos comenzaron a darle enseñanza a esta persona y también lo mandaron a circuncidarse. Si ustedes se circuncidan y guardan la ley de Moisés, entonces ahí verdaderamente ustedes van a ser salvos. Y es diferente hoy en día. Gente que cuando se bautiza dice, si muero para el mundo y ahora vivo para Cristo. Y antes estaba, ¿cómo? O sea que el agua tiene más poder que la sangre del Cordero de Dios. Como que tú te eches un baño en el río o en un tanque y de ahí tú te paras siendo una nueva persona. No dice la Biblia de modo que si alguno está en Cristo, no en agua, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Será que nosotros no entendemos eso? Entonces la iglesia necesita saber que ella no es una iglesia de judíos, una iglesia sinagoga. No, la iglesia es gloriosa, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con estas prácticas. No tiene nada que ver con las primicias. No tiene nada que ver con todas las cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento. Para nosotros cumplirlas como iglesia no podemos. Eso está obsoleto, eso es negativo. Nosotros no podemos como iglesia. Es necesario que nosotros entendamos esto, porque cuando nosotros entendamos esto, entonces nosotros vamos a brillar como iglesia en la tierra. Iglesia, despierta. Tú no eres sinagoga. Tú no congregas en una sinagoga. Tú no puedes recibir las enseñanzas que se daban en la sinagoga de Moisés. Tú no puedes guardar el sábado. Tú no puedes guardar luna o día de reposo. Tú no puedes estar obligada a guardar la ley de Moisés. No está obligada. Cristo vino y cumplió por ellos y por nosotros. ¿Está ligado? Ahora aquí como dice. Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Cuando tú no haces esto, cuando tú no vives el evangelio,
Tú estás rechazando la gracia de Dios. ¿Y sabes cuánta gente está hoy rechazando la gracia de Dios? Dios le está brindando un favor y me dice, allá va Dios. Yo tengo que pagar. Dice, ¿tú vas a pagar un qué? ¿Qué tú vas a pagar? ¿Será que tú no leíste la Biblia que sacrificio y ofrenda no te agradaron? No le agradaron a Dios. No le agrada a Dios sacrificio de hombre. Y me preparaste un cuerpo porque vine a hacer tu voluntad. Ese es el sacrificio que a Dios le agradó. El de Cristo en la cruz del Calvario. Le agradó el tuyo. ¿Y de dónde está ese texto? Que a Dios le agradó el sacrificio tuyo cuando la Biblia dice, sacrificio y holocausto no te agradaron. Por eso es que Cristo vino. Y Pablo dice, si no desecho la gracia de Dios y tú la desechas. Si tú no la desechas, envía tu comentario. Y si la desechas, también envía tu comentario. Queremos saber de ustedes. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió.